Buenas tardes, una vez más a esta nueva sesión del ciclo formativo de práctica notarial, en el que, como saben, vamos a hablar con nuestro compañero Pablo Vázquez Moral. Notario, estábamos hablando hace un momentito de San Feliu de Guíxols, donde he tenido oportunidad de estar por ahí veraneando, y cuando era notario de Gerona, persona muy dinámica, como ahora comentaré, y muy incorporada a los trabajos corporativos. Como saben, en cuanto a la dinámica de la sesión, vamos a hacerlo como siempre. Vamos a dedicar más o menos 45 minutos a la exposición y dejaremos luego unos 10-15 minutos para responder las dudas y preguntas que puedan tener. Las pueden ir escribiendo en el chat y yo las leeré al final, unas de forma individual, otras de forma colectiva. Pues en fin, si se pueden agrupar, será más sencillo hacerlo así. Recuerden ustedes que se va a grabar esta sesión y que esta y también la presentación, en su caso, que pueda proporcionarnos don Pablo, junto con los materiales adicionales de haberlos, estarán a partir de mañana disponibles en la web de la Fundación Notariado, en el apartado que conocen de formación. Y en 2 o como mucho 3 días estará publicado en nuestro podcast de práctica notarial, por si lo quieren descargar. Toda la información que proporcionamos en esta sesión se ajusta a la legislación vigente y a la normativa aplicable a la función notarial, como saben. Ahora, hay que decirlo, ya saben estas advertencias que hacemos, estos disclaimers. Esto no sustituye el criterio que pueda tener cada notario concreto. Y recuerden también que, aunque son internas, todo el mundo las puede ver porque las publicamos en la web. Como decía, nuestro significado ponente de hoy, don Pablo Vázquez Moral, nació en Peñafiel, es licenciado por la Universidad Pontificia de Comillas, y notario en las oposiciones celebradas en Barcelona 2001, que me acaba de recordar Pablo, que en ese momento estaba yo en el tribunal, y que han pasado casi 25 años, que eso sí que te hace viejo cuando tus propios aprobados llevan ya 25 años de notario. Bueno, en fin, la vida es así. Ha estado de notario en Tamarite de Litera y en San Feliu de Guíxols, donde se encuentra ahora. Ha sido censor de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña desde 2016, miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña, nada menos, desde 2024, y ha participado en el grupo de formación del Consejo General Notariado en 2021 sobre esta materia, precisamente expedientes matrimoniales. Dirige también el llamado Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado del Colegio de Cataluña y es autor de un conocido y práctico trabajo llamado Doctrina de la Dirección General en materia arancelaria. Nos va a hablar, como saben todos ustedes, de los expedientes matrimoniales, cuestión que tenemos o que desarrollamos desde hace relativamente poco y que nos produce una variadísima casuística de problemas que todos, estoy seguro, estamos deseando desentrañar y que seguro que don Pablo nos va a ayudar a ello. Tienes la palabra, Pablo, unos 45 o 50 minutos, como hablábamos anteriormente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Ignacio, a la Fundación, pues vuestra confianza, darme esta oportunidad y bueno, espero no decepcionar y bueno, pues dar las gracias también a todas las personas que nos están oyendo. Muchas gracias también por tu presentación, Ignacio. Y bueno, pues vamos al grano. Voy a intentar ajustarme al tiempo, unos 45 minutos, 50 minutos y luego encantado de responder las preguntas que se planteen. Como habrá personas que estén más experimentadas en esto de los expedientes y otras menos, lo que he decidido es un poco ir explicando todo lo que es el procedimiento desde el inicio hasta el final, centrándome, iré un poco de pasada en las cosas más intrascendentes y me centraré en las cosas que han planteado más problemas. He hecho un PowerPoint que voy a compartir desde ahora. ¿eh? Aquí lo tenemos. Muy bien. Y bueno, pues aquí tenemos la presentación. Y bueno, he de decir que este expediente, este procedimiento, supone normalmente 3 documentos, que son el acta expediente, para fijar la terminología, el acta de decisión y la escritura de celebración del matrimonio. Como vemos, los primeros 2 son un acta y el tercero una escritura. Puede haber también un cuarto que normalmente a veces se firma, una escritura de capitulaciones matrimoniales, pero esto un poco trasciende este tema y bueno, pues nos centraremos en estos 3.
Una cosa que nos han planteado algunos notarios. Lo primero, ¿se pueden hacer estos tres documentos el mismo día? Porque hay gente que tiene mucha prisa, venimos en los juzgados, se puede tardar meses en realizar todo esto y a veces a los notarios nos vienen con muchísima prisa. Quiere hacer todo a la vez, los tres documentos. La cuestión no está resuelta en la normativa, pero yo lo desaconsejo. ¿Por qué? Porque el acta expediente tiene por finalidad pues, determinar si se cumplen o no los requisitos para contraer el matrimonio, si hay o no impedimentos, si hay un matrimonio de conveniencia. Y no queda bien dar hora para una escritura de celebración del matrimonio el mismo día que se ha citado a los contrayentes y a los testigos para el acta expediente, porque da idea de una resolución ya preconcebida, cuando esto requiere cierto análisis de la situación por parte del notario y por lo tanto no se recomienda. Imaginemos que luego hay un problema, ese matrimonio es declarado nulo y con qué cara va el notario a decir, bueno, pues lo hice todo en 2 horas, incluso el matrimonio. Pues esto se nos ha planteado. No está resuelto, no digo que no esté permitido, pero yo no lo considero recomendable. ¿eh? Hay un artículo, el 249 del Reglamento del Registro Mercantil, que para cuando estos expedientes se tramitaban o se tramitan en el registro, pues preveía cuándo se podía solicitar hora, etcétera, pero no entiendo que sea aplicable a las notarías y tampoco prohíbe esto que he mencionado. Bueno, como he dicho, la finalidad del expediente es acreditar que se cumplen los requisitos de capacidad, que no hay impedimentos o que bien que se han dispensado y que no hay ningún otro obstáculo, como es, por ejemplo, un matrimonio simulado, lo que llamamos matrimonio de conveniencia. Por ejemplo, simplemente para adquirir la nacionalidad, para adquirir la residencia, sin que exista un verdadero consentimiento para contraer el matrimonio. Una vez, voy a empezar desde el principio. ¿Cuál es el primer contacto con el cliente? Que se encontrarán todos ustedes y trabajan en notarías. Pues lo primero que nos preguntará muchas veces el cliente será cuánto cuesta y cuánto tiempo va a tardar. Aquí creo que hemos de ser transparentes y hemos de informar que si se va al juzgado va a ser gratuito, o gratuito entre comillas, porque lo pagamos entre todos con el dinero de los presupuestos, mientras que si va a la notaría, pues tendrá un coste. A veces la gente pregunta un presupuesto, bueno, pues ustedes pueden informar, hablen con su notario, más o menos cuánto cuesta, pero lo que sí que ofrecemos es, obviamente, por supuesto, nuestra excelencia profesional y también la celeridad. Puede tardar, esto hay que informar al cliente, puede tardar meses según las demarcaciones correspondientes. Hay provincias que tardan más, otras menos, pero sí que habrá cierto coste. ¿Se puede pedir provisión de fondos? No se puede pedir provisión de fondos. Solo se puede pedir provisión de fondos para hacer pagos anticipados suplidos que se pueda hacer, pues que haya que hacer gastos anticipados en nombre del cliente. Tampoco se puede pedir una provisión de fondos por parte del Colegio Notarial, como resolvió la Dirección General el 9 de febrero de 2023 en una resolución. ¿Se puede pedir la justicia gratuita ante notario? Yo entiendo que no. La Dirección General, una resolución del sistema notarial de 15 de febrero del 2023, recordó que en los expedientes de jurisdicción voluntaria, que hay competencia compartida entre los juzgados y los notarios, pues si se quiere que sea gratuito, pues acudan a los juzgados, en este caso al registro civil. O sea, yo entiendo, no estaba prevista esta resolución para el supuesto expediente matrimonial, pero entiendo que el sentido es el mismo. O sea, podemos por analogía aplicarla y por lo tanto entiendo que no se puede pedir justicia gratuita ante notario en este caso. Otra especialidad de estos expedientes es que no hay libertad de elección de notario, por dos razones. La primera es que si se nos viene el cliente y vive en un municipio, ambos contrayentes diferentes del nuestro, lo normal es que no podamos realizar ese expediente. Es competente los notarios que tengan su residencia en el lugar del domicilio de cualquiera de los dos. Basta con que uno tenga en la plaza donde está demarcada nuestra notaría para que seamos competentes. También podría ser que ninguno de los dos estuviera domiciliado en una plaza con notaría demarcada y serán competentes todos los del distrito. ¿Y quién de todos estos? Pues en cualquier caso, pues no hay libre elección de notario porque el acto está sujeto a turno también. No hay libre elección de notario, igual que no se puede elegir libremente el funcionario del registro civil que nos tramite el expediente, entendió la Dirección General que tampoco podía elegirse notario. Sí se puede elegir para la escritura de celebración del matrimonio, pero tenemos que decir a los clientes que vayan a nuestra notaría que si vienen sin pasar por el colegio, que no es seguro que lo podamos hacer nosotros, porque no hay libre elección, hay que someterlo a turno. Esto está aprobado por la circular 1/2021 del Consejo. También la Dirección General
avaló el turno en unas resoluciones o en una instrucción que tienen aquí en la diapositiva. Y este turno además no es renunciable por el notario. El notario no puede, entre comillas, diríamos, escaquearse porque tiene una naturaleza distinta al de las administraciones públicas. Así también lo ha resuelto la Dirección General en las resoluciones que tienen aquí. Por lo tanto, lo primero que se ha de hacer cuando viene un cliente a nuestra notaría es pedir que se le designe, que se designe un notario por el colegio notarial. Puede presentar la solicitud de forma presencial en el colegio notarial o bien por correo electrónico. Por ejemplo, en mi colegio en Cataluña es este email. En el de otros colegios pues será otro. Y tiene que presentar también copia del DNI y certificado de empadronamiento, para poder determinar entre qué notarios se ha de turnar. Se designa por el colegio notarial un notario y lo comunica tanto al notario designado como a estos contrayentes. Y ya entonces ese notario designado podrá firmar el requerimiento con los contrayentes. ¿Tienen que venir los dos contrayentes a firmar el requerimiento? Basta con que venga uno. Yo entiendo que puede venir solo uno de ellos y que el otro ratifique posteriormente. No habría ningún problema. También se plantea si se puede actuar por apoderado en la firma del requerimiento. Hay distintas teorías. Si se puede, si se puede, pero tiene que ser un nuntius. Es decir, un apoderado especialísimo, que no tenga ningún poder de decisión, simplemente para poner la firma prácticamente y que el poder contenga todo. Incluso las menciones del 240 del Reglamento del Registro Civil, o bien solo en caso de que el poderdante no resida en esa demarcación, que es lo que habla el 242 del Reglamento del Registro Civil. Yo en todo caso entiendo que se podría, pero luego obviamente la audiencia reservada es personalísima y ahí no se puede actuar con poder. Esto es un supuesto un poco extraño porque si la audiencia reservada va a poder venir ambos contrayentes, por lo normal es que el requerimiento se firme por ambos. Pero, aunque sea un supuesto un poco elaboratorio, podríamos entender que sí que se podría firmar el requerimiento por uno de los contrayentes con ratificación posterior o incluso por poder. Pero siempre, luego la audiencia reservada, los dos. Imperativo. ¿Qué documentación se nos tiene que traer? Esto voy a pasar un poquito por alto, voy a ir un poquito rápido. Obviamente hay un documento con una solicitud. Aquí en el PowerPoint verán que hay un símbolo de Adobe, PDF. Ahí picando pues pueden descargarse el documento, pero lo tendrán en su notaría. Hay que traer certificados de empadronamiento porque, como hemos visto, relevante a efectos de la competencia territorial del notario. ¿Tiene que ser un expediente histórico con el matrimonio donde han vivido los últimos años? Esto antes era así. ¿Por qué? Porque había que publicar edictos en, en las poblaciones donde se hubiera residido que fueran menos de 25.000 habitantes, creo recordar. Y si había residido en 3 poblaciones de menos de 25.000 habitantes en los últimos años, pues había que publicarlo en todos ellos y por lo tanto era importante que el certificado fuera histórico. Ahora entendemos que no. Primero, ¿por qué? Porque no hay que publicar edictos ya por materia de protección de datos, simplemente hay que hacer las diligencias sustitutorias a los edictos, que es la comparecencia de 2 testigos. La Dirección General, en su instrucción de 3 de junio del 2021, ya resolvió, no dijo que tuviera que ser histórico. Y en una respuesta que hizo al Colegio Notarial de Cataluña, de 14 de julio de 2023, ante una serie de dudas que se plantearon, también se puede deducir que es innecesario, que basta con sea un certificado de empadronamiento actual. No hace falta que sea de los últimos 2 años. Esto, desde que no se exigen los edictos, en mi opinión, es absolutamente innecesario. Otra cosa es que el notario tuviera dudas en cuanto al tema de, bueno, lo exigiera por razones de determinar que no es un matrimonio de conveniencia, estuviera interesado en saber dónde han vivido los últimos años y lo pudiera requerir, pero ya no por la razón que se exigía antes. Hay que aportar certificados de nacimiento, literales, y luego lo que es importante es la fecha, la qué antigüedad tiene que tener toda esta documentación. La Dirección General en su instrucción dice que tiene que haberse expedido dentro de los últimos 6 meses. Pero cuando hablo de 6 meses, dice 6 meses anteriores a la fecha de presentación ante el notario. Por lo tanto, la fecha a la que tener en cuenta es cuando se presenta la documentación ante el notario. Entiendo yo, por tanto, que si nos presenta toda la documentación, por ejemplo, con 5 meses y 20 días de antigüedad, lo debemos admitir. Aunque el requerimiento luego lo firmemos 20 días más tarde y han pasado los 6 meses. Porque no tiene que ser no tiene que perjudicar a la persona que ha presentado la documentación el hecho de que la notaría, por ejemplo, tarde más o menos en preparar el requerimiento o tramitar el expediente. Lo importante es la fecha de presentación ante el notario. Esto yo creo que es un criterio, por ejemplo, que tiene en cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de certificados europeos.
hay una sentencia que establece lo mismo. Las copias de los certificados europeos tienen que tener 6 meses como máximo de antigüedad, pero entiende desde que se presentan al notario. Entonces, luego el procedimiento posterior, aunque dure mucho y exceda el plazo de 6 meses, no hay ningún problema. ¿Otra documentación especial que se puede aportar? Pues aquí tiene un listado que tampoco nos vamos a detener mucho en ello. Pues, por ejemplo, si el matrimonio anterior se ha disuelto por divorcio, para probar que no existe ese divorcio, pues traer la sentencia de divorcio o el certificado de matrimonio donde conste anotado el divorcio. O si se ha extinguido el matrimonio, se ha disuelto por fallecimiento del otro cónyuge, el certificado de función o resolución judicial con la dispensa del impedimento. Si hay hijos comunes entre los contrayentes, también hay que aportar los datos identificativos de esos hijos comunes, normalmente un libro de familia entre esos dos contrayentes no casados, o el certificado de nacimiento de esos hijos comunes. Y luego, al final de la exposición, trataré lo que es el matrimonio en peligro de muerte y el matrimonio por poderes. Mencionar que en estos casos pues, puede ser necesario traer un certificado médico en el primer caso y en el segundo, pues los propios poderes. Los poderes hay que analizarlos en el momento del expediente. No vale casarse por sorpresa por poderes y presentar los poderes en el último momento, como a veces nos pasa en una escritura de compraventa, que creemos que van a comparecer todos los compradores y vendedores y de uno se presenta con poderes. Pues eso en una compraventa vale, pero en un matrimonio no. El poder tiene que ser examinado en el expediente previo matrimonial. El DNI, ¿se tiene que protocolizar el DNI o la tarjeta de residencia o el pasaporte? Yo entiendo que sí. Ha habido un poco de reticencias, pero ¿qué pasa? Que con la reforma del registro civil y la informatización, Digirec, todo esto, por ejemplo, los poderes preventivos, yo ya lo incorporo siempre. ¿Por qué? Porque han de incorporar en su programa informático una serie de circunstancias del DNI que nosotros no reflejamos en las escrituras. No estamos hablando de la fecha, el lugar de nacimiento, cosas así, o el número, sino determinados números de soporte, dónde se has pedido, etcétera, que normalmente no ponemos nunca en las escrituras. Y pienso que la mejor manera de solucionarlo es protocolizar el testimonio del DNI y ya está. Pues lo mismo ocurre en los expedientes matrimoniales. Yo lo protocolizo porque así no va a haber ningún problema y ellos van a poder trasladar a su programa informático toda la información del mismo, que normalmente no reflejamos cuando transcribimos la comparecencia de los datos personales. Si no se protocolizan, ¿va a pasar algo? Pues a lo mejor el registro te lo va a inscribir, pero a lo mejor no. O sea, mi recomendación es protocolizarlo, porque necesitan, ahora ya te les digo, con los nuevos, con Digirec, tienen que trasladar a su programa una serie de cosas que normalmente no reflejamos en la comparecencia. ¿Qué ocurre cuando toda esta documentación no se nos aporta, no nos da las cosas? Pues en este caso puede caducar el expediente. Hemos de decir que en estos expedientes hay una remisión a la normativa del procedimiento administrativo común, lo hace así el artículo 88, la disposición final primera de la Ley del Registro Civil. Y por lo tanto hemos de acudir a las reglas del procedimiento administrativo común, a la Ley 39/2015. En estos casos de que, por ejemplo, oye, no nos has traído el certificado literal de nacimiento y es obligatorio, tráenoslo, no nos lo traen, pues podemos requerirles para que nos lo traigan y transcurridos 3 meses, conforme al artículo 95 de la Ley 39/2015, pues si no se nos trae, pues hacemos una diligencia de cierre y archivamos el expediente por caducidad. Bueno, pues cuando firmamos el requerimiento hemos de hacer también 2 comprobaciones o dos acciones. La primera es comprobar en signo que no se han iniciado expedientes matrimoniales previos, porque no puede haber 2 expedientes abiertos a la vez. Y en segundo lugar, comunicar efectivamente que estamos iniciando el nuestro por si se acudiera a otra notaría que puedan comprobarlo. ¿Qué ocurre si detectamos que sí que se había iniciado un expediente previo y que se ha cerrado, por ejemplo? Pues tenemos que un poco indagar las razones por las cuales se cerró y se abre uno nuevo, porque puede ser que en este caso ha desaparecido la razón justificativa del cierre del anterior expediente y sí que esté justificado que abramos uno nuevo. Por lo tanto, en estos casos hay que ser muy cauteloso, no quiere decir que esté prohibido abrir uno nuevo cuando se abrió uno hace 6 meses y se cerró, pero hay que tener en cuenta cuáles fueron las razones para poder decidir si podemos seguir con el nuestro. Puede ser, por ejemplo, pongo un ejemplo, que antes no estuvieran divorciados, se detectara que había un matrimonio vigente o un divorcio pero no inscrito y se cerró porque no se inscribió ese divorcio y ahora ya está todo arreglado y ya sí que se puede iniciar el procedimiento. Un caso normal, por ejemplo, de que se podría iniciar un nuevo procedimiento. Bueno, una de las finalidades fundamentales de este expediente es determinar que no se incurren en impedimentos.
¿Cuál es la ley que rige la capacidad? Y entendemos por capacidad no solo la existencia de discernimiento suficiente de capacidad natural, sino también la ausencia de impedimentos. La ley que rige la capacidad es la ley de nacionalidad, como regla general. Y por lo tanto, luego hablaremos de supuestos especiales con extranjeros, que es lo que más juego da aquí. Pero primeramente, para los españoles, ¿cuáles son los impedimentos? Pues los tienen aquí en la diapositiva. El impedimento de edad, no podremos casar a menores de edad no emancipados. El impedimento de vínculo, no podemos casar a casados, tienen que estar divorciados, viudos o solteros. No podemos casar, este es el impedimento de parentesco, a parientes en línea recta por consanguinidad o adopción o colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Y el impedimento de crimen, este es un poco el más exótico, no podemos casar a dos personas que han tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o pareja de uno de ellos. Este es un impedimento relativo, al igual que el de vínculo, es decir, sí que no podemos casar a esas dos personas que han sido autores o cómplices entre sí de ese delito. Este impedimento, que es el más exótico, el que menos ocurre, el que no ocurre nunca prácticamente, nos ha planteado, el que más problemas plantea, porque nos piden algunos compañeros, ¿tengo que pedir certificado de penales? ¿Sabes si hay algún antecedente penal de asesinato, homicidio? Cuando se nos dieron los cursos por el registro y tal, por los encargados del registro, se nos dijo que ellos no lo pedían. Yo creo que la estadística de que ocurra esto es tan prácticamente nula que no se suele pedir. Obviamente, si se detectara algún indicio de que pueda concurrir, estos serían casos como que los contrayentes estuvieran en prisión, pues oye, pues se pide, pero no se suele pedir el certificado de penales. Otras manifestaciones que tienen que haber en el requerimiento inicial, pues se nos tiene que manifestar cuál es la autoridad oficiante del matrimonio, si va a ser el mismo notario, que va a ser lo habitual, pero puede ser otro notario o un alcalde, por ejemplo. Fijar un domicilio para notificaciones, por ejemplo, si el expediente, si la acta de decisión es negativa, habrá que hacer una notificación especial allí de la decisión negativa del notario, pues un domicilio para notificaciones. Hacer constar también, el acta de decisión tenemos que hacer constar el régimen económico matrimonial y la vecindad civil de ese matrimonio. Como el acta de decisión es solo firmada por el notario, a mí me gusta también hacer constar las circunstancias de hecho que para aplicar la norma de conflicto y la ley aplicable, pero en un documento firmado por los contrayentes. Y me gusta ahí que hagan constar una manifestación de cuál es su vecindad civil, dónde van a vivir, etcétera, para poder determinar de forma correcta la ley aplicable a su matrimonio y el consiguiente régimen económico matrimonial, bien legal o bien si hay capitulaciones, pues el pactado. También hacer constar, obviamente, si hay o no hijos comunes. En cuanto a la autoridad oficiante, hacer una serie de comentarios de aquí. Como he dicho, pues el notario u otro notario encargado del registro, alcalde o concejal. Lo pueden elegir durante la tramitación también, no tienen por qué hacerlo constar a lo mejor en el requerimiento, o pueden cambiar de opinión y en una diligencia aparte decir, oye, mira, nos ha querido mal el notario que nos ha hecho el expediente y queremos que nos case este otro notario. Es posible. O sea, obviamente hemos dicho que no hay libre elección de notario para el expediente, pero sí para la celebración del matrimonio. Y si cambian de opinión y que en otro notario autorizante del matrimonio lo podrían hacer. Hay que respetar la libre elección de notario. Y luego, pues aquí he hecho unos comentarios sobre que ya han comentado antes en materia de régimen económico, hijos comunes, etc. Otra cuestión que se ha planteado, ¿puede el notario casar a un hermano suyo, a su hijo? No, parece ser que no. Había dudas al respecto, pero la Dirección General, en una resolución de 1 de febrero del 2022, dice que tanto al expediente matrimonial como a la escritura de celebración se le aplican las incompatibilidades del notario del artículo 139 del reglamento notarial. Por tanto, si se plantea esta cuestión, pues ya está resuelta. Audiencia reservada. Esta es una de las cosas más, diríamos, más delicadas, y es, diríamos, el punto neurálgico de este expediente. Lo que nos va a determinar si el notario va a poder averiguar a través de esta audiencia reservada normalmente, pues si hay un matrimonio de conveniencia, si existen o no impedimentos, sobre todo lo del matrimonio de conveniencia. Hay que tener mucho cuidado al hacerla. Ha habido muchas dudas de compañeros. Pues comentaros, tiene que hacerse en diligencias sucesivas, una detrás de la otra, una con cada contrayente. En la sala de firmas, solo el contrayente y el notario, en su caso un empleado del notario que pueda ayudar en unidad de acto y por separado, por lo tanto, una de forma inmediata a la otra, para evitar que se puedan comunicar entre ambas
audiencias reservadas, ¿eh? Que no se puedan comunicar ni se que puedan transmitir información de qué se ha hablado o no se ha hablado. La realiza personalmente el notario, con ambos. Por tanto, no puede delegar en ninguna otra persona. La Dirección General habla de una entrevista iterativa. A mí me gusta más llamarla interactuando, ¿eh? La Dirección General, en esta instrucción del 3 de junio del 2021, pues hizo varias indicaciones de cómo ha de ser esta audiencia reservada. También en la contestación que hizo al Colegio Notarial de Cataluña el 14 de julio del 2023, también incidió en ella. Y voy a hacer una frase que quiero que se les quede a todos ustedes, ¿eh? Yo antes lo hacía así, pero ahora he cambiado. Lo voy a hacer muy claro. No se debe hacer un test, ¿eh? Esto es lo que hemos hecho todos, o durante meses, o un par de años, o 3, pero no se debería hacer un test. Esto yo creo que es lo que se hacía en los juzgados antes, ¿eh? Se daba un test a cada contrayente y luego se comparaban las respuestas y si eran coincidentes, pues para adelante y si no, pues podía ser que no se conocieran y fuera un matrimonio de conveniencia. Pero la Dirección General ha sido muy clara. No se debe dar un cuestionario fijo a los contrayentes. Tampoco tienen que ser ellos quienes escriban las respuestas. Por lo tanto, ha de ser una entrevista donde el notario, pues que vaya fluyendo, diríamos. El notario les va preguntando cosas y pues va apuntando sus respuestas. El propio notario en el ordenador o un empleado que le vaya ayudando. Yo al principio hacía test, ahora lo he cambiado. Yo me quedo en la sala solo con ellos y voy haciéndoles una pregunta. Bueno, hemos firmado ya el requerimiento y ya les digo, salgan ustedes. Me quedo solo con uno de ustedes, el que ustedes quieran primero. Me pongo en el ordenador y en una diligencia que tengo ya redactada, salvo la propia entrevista propiamente dicha, pues les voy escribiendo. Oye, ¿dónde os conocisteis? ¿Cuándo? ¿En qué situación? Pues voy haciendo las típicas preguntas. ¿Vivís juntos? ¿No vivís juntos? ¿Desde cuándo decidisteis casaros? ¿Conoces a la familia de él? ¿Cuál es tu familia? Pues información de ambos para luego cotejar con la entrevista del otro. Y lo que pide la Dirección General es que sea que esta entrevista no esté predeterminada, sino que según las respuestas que nos vaya dando el contrayente, nosotros vaya evolucionando de una manera u otra la entrevista. Oye, pues ¿y dónde os conocéis? Pues en el fútbol. Y bueno, ¿y de qué equipo es el otro contrayente? ¿Y qué tal? ¿Y qué deporte es tal? Que tú vayas conectando sus respuestas a nuevas preguntas por donde vaya surgiendo. Obviamente, bueno, y luego en el segundo entrevistado, pues obviamente, pues lo mismo, pero incluso incidiendo en cosas que te ha contestado el otro para determinar si es o no un matrimonio de conveniencia, si realmente se conocen. Pero me gustaría hacer hincapié en esto. No debemos hacer un test, que es lo que se hace o lo que se ha hecho hasta ahora en muchos sitios, y yo el primero, ¿eh? Pero la Dirección General entiende que esta es una entrevista y no tiene que ser el contrayente el que escriba las respuestas, ¿eh? Ha de ser el propio notario o un empleado y cuando termine esa entrevista yo lo doy a imprimir, me firma la diligencia y el siguiente. Así es como entiendo que es lo correcto hacerlo según la interpretación que ha dado la Dirección General a la normativa. ¿Puede hacerse por poderes la audiencia reservada? Pues aquí tengo una serie de las respuestas a una serie de preguntas. No se puede hacer por poderes. Esto es imperativo. No se puede hacer por poderes. ¿Puede hacerse solo con uno de los contrayentes y que el otro la haga con un cónsul? Esto está previsto en el reglamento del registro civil. En el caso, pues cuando se hacía en el juzgado, pues que uno de ellos vive en el extranjero y otro en España y la autoridad española lo hacía con el que vivía en España y el cónsul español en el extranjero pues lo hacía con el otro. Esto dijo la Dirección General en su instrucción de 3 de junio que no puede hacerse cuando el expediente sea notarial, que no podemos recurrir al auxilio registral previsto en el reglamento del registro civil porque la ley del notariado no se remite al reglamento del registro civil, sino a la ley. Y por lo tanto, nos dice la Dirección General, que es nuestro superior jerárquico, que en estos casos nos abstengamos, ¿eh? Cerramos el expediente y les enviamos al registro civil a hacer el expediente. ¿Puede hacerse la audiencia reservada solo con uno de los contrayentes y que el otro que vive en otra provincia de España la haga con otro notario? Pues la Dirección General no lo resolvió expresamente en esa instrucción, pero yo entiendo que igual que no se puede hacer con otro cónsul, con un cónsul, tampoco se debe hacer con otro notario, ¿eh? La Dirección General lo que quiere es inmediatez con ambos por el mismo notario y entiendo que no. ¿Puede hacerse por videoconferencia? Tampoco, ¿eh? No es uno de los documentos permitidos por videoconferencia. ¿Puede hacerse en un centro penitenciario? Esta pregunta la he puesto aquí porque hay una resolución del sistema notarial muy reciente, 26 de noviembre del 2024, la última o penúltima publicada en la Internet Notarial en la web del Consejo, que dice que sí. Un notario dijo que no, que debía hacerse a través del registro civil este expediente y dijo a la Dirección General que no, que también los internos en un centro penitenciario
tienen derecho a hacerlo a través de notario, ¿eh? Y en este caso el notario debe admitir el requerimiento y comunicar el expediente al centro penitenciario para que establezca las medidas necesarias para poder realizar el expediente, darle un permiso al interno o que el notario pueda acceder al centro penitenciario y determinar la forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, una vez que hemos hecho la audiencia reservada, las llamadas diligencias sustitutorias. ¿Esto qué es? Esto es los famosos edictos que he dicho que no se deben hacer ya, según la instrucción de dirección general, y entendió que debía sustituirse por una declaración de testigos, ¿eh? Que es obligatorio esta prueba ahora con 2 testigos mayores de edad que conozcan a los contrayentes y que tienen que declarar pues, que les conocen, que entienden que no hay impedimentos, que no hay falta de capacidad, que no es un matrimonio de conveniencia, pues les hace unas preguntas. Yo, pues en mi práctica, pues sinceramente, después de pasar con los contrayentes, paso a cada uno de los testigos, les hago una pequeña entrevista más corta, sinceramente, que la de los contrayentes, que te confirmen estas circunstancias que he mencionado y ya es suficiente, ¿eh? Se hacen en diligencias sucesivas, por lo tanto tendremos, yo si lo hago, el requerimiento y luego 4 diligencias sucesivas, ¿eh? Una con cada contrayente, uno con cada testigo. También se nos ha planteado, muchos notarios nos han preguntado, oye, ¿qué impedimentos se aplican a los testigos? ¿Pueden ser parientes de los amigos de los contrayentes? Parece ser que sí. Hay 3 tipos de testigos en los documentos notariales: los testigos instrumentales, por ejemplo, los que se pedían en los testamentos tradicionalmente, o en casos de personas invidentes. Los testigos de conocimiento, pues cuando las personas no tenían DNI, se identificaban por un testigo. Y luego está la tercera clase de testigos, que serían estos testigos que se llaman corroborantes, asertorios o de hechos, que son los típicos de las declaraciones de notoriedad de herederos, los actas ab intestato. Pues en este caso yo entiendo que son de este tipo. Hay 2 resoluciones del sistema notarial, una de 2002 y una de 2015, que tienen la diapositiva, que entiende que a estos testigos corroborantes o de hechos no se les aplica la incompatibilidad del parentesco del artículo 182 cuarto del reglamento notarial, ¿eh? Es decir, ser pariente de los otorgantes. En este sentido, pues sí que parece que se les aplicará el resto de inhabilidades del artículo 182 cuarto, de las incompatibilidades, es decir, que les falte discernimiento, capacidad, que sean parientes o empleados del notario, que han estado condenados por falsedad. Estos sí que son impedimentos para ser testigo, pero al igual que las actas de notoriedad de declaración de herederos ab intestato, sí que se pueden ser parientes del fallecido, por ejemplo, en este caso, parientes de los contrayentes, ¿eh? El notario puede, además de estas pruebas, de estos documentos que hemos mencionado, testigos, audiencia reservada, pedir otra serie de pruebas, si no está convencido, el artículo 158.5, y hacerlas constar por sucesivas diligencias antes de emitir su parecer. Comentaros que puede desistir los contrayentes el expediente y que termine con un desistimiento conforme al conforme a la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. En este caso, por lo menos en nuestro colegio notarial, en el caso de que los contrayentes desistan y luego soliciten un nuevo expediente sin haber cambiado de domicilio, se les asigna el mismo notario. ¿Por qué? Porque no sería una manera de defraudar el turno. Es decir, bueno, no me gusta este notario, desisto y ahora pido otra vez otro expediente matrimonial y que me asignen otro, ¿eh? Nosotros asignamos al mismo para evitar fraude de turno. Bueno, pues aquí terminaríamos un poquito el acta expediente, ¿eh? Y en ese caso el notario ya se ha formado una decisión, a la vista de las pruebas y tiene que decidir si les casa o no les casa. El acta expediente, por tanto, puede ser positiva o negativa. Se hace en un documento independiente, un número de protocolo independiente que se conectará con el acta expediente. En el acta expediente pondremos una diligencia diciendo, oye, se ha terminado el expediente, es un acta de decisión de fecha tal, número tal de protocolo. Y el acta de decisión, ya sea positiva o negativa, obviamente la parte es positiva, hacemos referencia al expediente previo con su número de protocolo. La acta de decisión, hemos dicho, puede ser desfavorable o favorable. Desfavorable, el notario considera que hay impedimentos, que hay un matrimonio de conveniencia y lo tiene que motivar muy bien. Tiene que exponer perfectamente las razones que le llevan a la resolución desfavorable. ¿Por qué? Porque así se evita la indefensión de los contrayentes, que tienen derecho a interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes desde que se les notifique, según el artículo 58 y 85 de la Ley del Registro Civil, y el 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Además, el notario tiene que hacer una notificación por correo certificado con acuse de recibo a estos contrayentes o a ellos mismos en persona si se presenta en la notaría.
dándoles una copia y para que puedan ejercitar el recurso, y dejar constancia en la diligencia de esta notificación, dejar constancia por diligencia. ¿Y si la resolución es favorable? Pues en este caso, la resolución favorable, yo suelo reiterar una serie de cosas que he puesto en el expediente: el régimen económico, la autoridad oficiante, si hay hijos comunes, etc. Comentaros que el matrimonio debe celebrarse en el plazo máximo de un año. Dice la ley desde las diligencias sustitutorias, entiendo yo, desde la declaración de los testigos, aunque hay interpretaciones que entienden que tendría que haber una interpretación correctora y que tendría que ser un año desde la resolución favorable. Yo entiendo que la literalidad de la ley entiende que desde la declaración de los testigos. Y bueno, pues se les notifica a los contrayentes esta decisión positiva para que puedan contraer matrimonio. Normalmente pueden haber dado un domicilio para notificaciones, una dirección de correo electrónico, y en estos casos de resolución favorable sería suficiente notificarles de este modo. Y pasamos a la celebración del matrimonio, un tercer documento. Hemos de mencionar que esta celebración del matrimonio no tiene por qué ser ante el mismo notario, como he dicho antes. Será lo habitual, pero puede ser otro notario, y en este caso habrá que remitirle por signo tanto el acta expediente como el acta de decisión. Puede ser el encargado del registro civil, y en este caso se le remite a este encargado del registro civil los dos documentos también previos, el acta expediente y el acta de decisión. Se le comunicará por medios telemáticos si es posible, y si no, pues por correo certificado con acuse de recibo, o se acude al registro civil personalmente. En mi pueblo, por ejemplo, en San Feliu de Guíxols, lo tenemos a 3 minutos andando y lo llevamos todo en persona. O puede contraer matrimonio ante un alcalde o concejal en quien delegue. En estos casos no remitimos el acta expediente al alcalde o concejal, se le remite únicamente el acta de decisión. Y el acta expediente, junto con el acta de decisión, otra copia, se envía al registro civil del lugar de celebración. Como he dicho antes, esta escritura, aquí ya se trata de una escritura, este tercer documento. No es un acta. Como he dicho antes, también se le aplica las incompatibilidades del artículo 139 del reglamento notarial. El notario no puede casar a un hijo, por ejemplo. Otro tema que se planteó con de forma muy recurrente: ¿se puede celebrar el matrimonio fuera de la notaría? No, no se puede. Se plantearon dudas, no estaba resuelto al principio, pero una resolución de la Dirección General de 14 de junio del 2017 resolvió que no se podía. Tiene que ser en sede notarial, o sea, la propia notaría o incluso el propio sede del colegio notarial. Si el colegio notarial está preparado y lo exigen así circunstancias como pues, concurrentes, invitados, etc. Pero no se puede celebrar fuera de la notaría. Yo aconsejo no hacer fuera de la notaría ni el matrimonio, bueno, está prohibido, ni siquiera un paripé que nos piden, bueno, pues bueno, esto ya cada notario dirá lo que, resolverá lo que estime oportuno, pero está claro que la escritura se firma en la notaría. Tienen que comparecer los testigos, pueden ser distintos a los del expediente previo. Y bueno, dejamos constancia de la escritura de celebración del matrimonio, pues la conectamos tanto con el acta expediente como con el acta de decisión, y así dejamos constancia también de cuál era la fecha de caducidad del expediente, un año en principio desde la creación de los testigos, para comprobar que se hace la escritura dentro de ese plazo. También hacemos constar en la escritura de celebración la declaración de los contrayentes de que no hay circunstancias sobrevenidas que impidan la celebración, y el contenido dispositivo típico, lectura de los artículos 66 y siguientes del Código Civil, régimen económico, etc. Esto no plantea más problemas. Sí que es importante hacer constar la hora. Yo hago constar la hora en el expediente previo matrimonial, en las diferentes diligencias de la audiencia reservada y de los testigos. Hago constar la hora de cuando termina cada una de ellas, y en la escritura de celebración hay que hacer constar la hora, muy importante, ¿vale? Porque, bueno, pues lo que pase antes del matrimonio, o sea, por ejemplo, si hay una compraventa, pues saber si se celebra antes o después del matrimonio, porque puede ser importante a efectos del régimen económico, si se adquiere para la comunidad de gananciales o no. Copias a remitir una vez hecho el matrimonio, celebrado el matrimonio. Pues si el notario ha autorizado los 3 documentos, pues debe remitir copia auténtica de los 3 al registro civil, preferentemente por medios telemáticos. ¿Han de ser copias íntegras? ¿Han de ser los 3 documentos? Sí, porque se plantearon dudas si solo había que remitir la escritura de celebración y no la acta previa de expediente ni el acta de decisión. Se ha planteado también si el acta expediente tiene que contener una audiencia reservada. Se planteaba si podía ir contra la intimidad de los contrayentes, etc. La Dirección General ha sido muy clara, En la contestación del 14 de julio del 2023 habla expresamente de que tienen que ser íntegras, con la audiencia reservada,
hay que decir que el registro civil tampoco es que nosotros, decía la Dirección General que actuamos como tramitadores del registro civil en este expediente previo matrimonial y que por lo tanto, pues habrá que entender, yo así lo entiendo, que cuando van al registro civil es como si cuando están en nuestro protocolo, ¿eh? O sea, no es que se vayan a publicar en los periódicos, o sea, que no hay que tener ningún miedo de enviar la copia íntegra al registro civil, ¿eh? Y se debe entregar también a cada contrayente copia de la escritura de celebración del matrimonio. Vamos a ir con las especialidades con extranjeros, ¿eh? Vamos a dedicarle 5 o 6 minutos y luego unos minutitos con el matrimonio por poderes y en peligro de muerte, ¿eh? Especialidades con extranjeros. Primero, la competencia internacional es la misma que la territorial nacional. Es decir, para que podamos hacer un expediente matrimonial con algún no residente, lo importante es que, con extranjeros, perdón, es que alguno al menos resida en España. Si ninguno de los dos reside en España, sean o no españoles, no podemos hacer el expediente. Tendrán que hacerlo entre, en su caso, la autoridad consular española correspondiente. Pero nosotros exigimos que uno de ellos tenga al menos su residencia en España, su domicilio. ¿Se exige un tiempo mínimo de domicilio en España? No, no se exige. Si tiene el domicilio en España y lleva solo un mes, en principio deberíamos hacer el expediente. Otra cosa es que pueda ser un indicio de que sea un domicilio falso, etcétera, pero eso ya se determinará durante el expediente. No se exige también, según la Dirección General, y esto lo ha resultado en alguna resolución, que sea una residencia legal en España. Si tiene domicilio en España, aunque la residencia no sea legal, habría que admitir, aunque nos parezca chocante, el requerimiento, ¿eh? O sea, si está empadronado en España y tiene aquí su domicilio, aunque por ejemplo le haya vencido el permiso de residencia, tendremos que aceptar el requerimiento. Si nos trae su pasaporte vigente, etcétera. ¿Es necesario NIE para contraer matrimonio y para hacer el expediente? También se plantearon muchas dudas. La instrucción de la Dirección General del 3 de junio del 2021 decía que había que presentar el NIE, pero no especificaba, decía el pasaporte también, pero no decía si era disyuntivo o no. La nota técnica que expidió la Dirección General el 28 de marzo de 2022 dice que solo hay que aportarlo si se ha expedido. Es decir, si tiene NIE, que lo traiga, y si no tiene NIE, pues para adelante no hace falta el NIE. No es un acto de transferencia tributaria contraer el matrimonio en este sentido y no es necesario el NIE. ¿Cómo se identifica al extranjero? Pues como en cualquier otra escritura. Permiso de residencia vigente o pasaporte vigente en su caso. Para comunitarios es suficiente la carta de identidad vigente. Y lo que hemos dicho antes, la capacidad se rige por la ley nacional, en principio. Y por lo tanto, los impedimentos no aplicaremos, en principio, con la matización que ahora diré, los impedimentos de la ley española. Tendremos que investigar, conocer su derecho extranjero para saber cuáles son sus impedimentos. Pero esto lo digo con muchas matizaciones. ¿Por qué? Porque aquí el orden público actúa con mucha intensidad, ¿eh? O sea, aquí el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental, el jus connovi, que se llama, jus nubendi. Y por lo tanto, si nuestro Código Civil permite contraer matrimonio con 18 años y me estoy inventando una legislación extranjera obliga a tener 28, pues sí que dejaremos contraer matrimonio a ese extranjero con 18 o 20 años porque entendemos que es un derecho fundamental y no aplicaremos el derecho extranjero que le prohíbe contraer matrimonio hasta los 28 o 30 años, que no existen esos derechos, la verdad. Es un caso laboratorio, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo mismo ocurre con la bigamia. Nosotros hay un impedimento de ligamen, no pueden contraer matrimonio las personas que estén casadas, pero si su derecho nacional sí que lo permite, nosotros no aplicaremos ese derecho extranjero y por lo tanto no le permitiremos contraer matrimonio. Por lo tanto, al final, de hecho, acabamos aplicando los impedimentos del derecho español, ¿eh? También hay la posibilidad de reenvío, es decir, hay derechos que dicen que la capacidad se rige por la ley de la residencia o la ley del lugar de celebración. Yo he leído algunos casos como los supuestos de Reino Unido, Australia, Islandia, y en estos casos, si son nacionales de esos países y esos contrayentes viven en España, por ejemplo, y van a contraer matrimonio en España, aplicaremos los impedimentos del derecho español por el reenvío previsto en el artículo 12 del Código Civil, ¿vale? Un reenvío de primer grado. Bueno, pues pero en principio habría que conocer ese derecho extranjero, con estas matizaciones que he dicho de reenvío, de orden público. ¿Manera de conocer esos derechos extranjeros? Pues lo mejor es que nos traigan un certificado de capacidad matrimonial, ¿eh? Es un documento emitido por una autoridad de su país de origen, donde explican, proyectan sobre ese caso concreto los impedimentos de su país y nos dicen si puede o no contraer matrimonio. Esto nos ahorra conocer ese derecho extranjero, nos dan el trabajo hecho y es lo mejor. ¿Qué pasa? Que hay muchos países que no les piden este tipo de documentos, los piden
parciales, como por ejemplo un marroquí no te trae un certificado de capacidad matrimonial, te trae lo que se llama un certificado de soltería, que al final es lo que nos interesa, ¿eh? Al final lo que nos interesa es saber si esa persona está soltera o no está soltera. No queremos que se case una persona que ya esté casada. En países como Marruecos, por ejemplo, hay, bueno, el código de familia de Marruecos, la mudawana que se llama, está muy a mano en Internet. En muchos países ahora los códigos civiles están muy a mano y la verdad es que no es tan difícil conocer el derecho extranjero, ¿eh? También podemos pedirle un informe, ¿eh? Si no tenemos manera de conocerlo, podemos pedir al contraente, oye, muévase y tráigame un informe de derecho extranjero, puede ser del cónsul de su país. También lo puedes pedir un notario español que lo conozca o otra autoridad de su país que pueda expedir una certificación de ese derecho extranjero. Luego, ¿es necesaria la apostilla, la documentación que nos traigan los extranjeros? Pues sí, en principio sí, salvo los supuestos de excepción de apostilla, de exoneración de apostilla, como es en los casos de los comunitarios. El Reglamento Comunitario 2016/1191 excluye de la necesidad de apostilla todos los documentos relativos a certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, de función, etcétera. Hay un listado muy largo y por lo tanto no necesitaremos apostilla de esos documentos. Esto está en la documentación. Aquí tienen una lista en estas diapositivas de los documentos exentos de apostilla, que paso aquí un poco rápido, y los tiene en la documentación que ha aportado al Consejo, la Fundación, y por tanto allí los podrán consultar, ¿eh? Pero hay muchos países que eximen de apostilla los documentos. Por ejemplo, aquí mencionaba el convenio de Múnich, número 20 de la Comisión Internacional de Estado Civil. Está exime de apostilla los certificados de capacidad matrimonial que he dicho antes de los países parte en ese convenio, ¿eh? Que son muchos europeos que ya estarían exonerados por el reglamento mencionado, pero por ejemplo países como Suiza, Turquía o Moldavia también estarían exonerados de apostilla. También los certificados de los cónsules en algunos supuestos. También hay un canje de notas con la Unión Soviética del año 84 que eximía de apostilla los documentos de este país, de certificados del registro civil. Este convenio se planteó las dudas si se afectaba al resto de países de la extinta Unión Soviética, pero ahora se entiende por el Ministerio de Asuntos Exteriores que solo afecta a su estado sucesor, que sería la Federación Rusa, ¿eh? Por lo tanto, certificados del registro civil de Federación Rusa están exentos de apostilla. También tenemos un acuerdo con Marruecos que exonera de apostilla a determinadas certificaciones de las actas del registro civil, que creo que hay que tener en cuenta. Traducción, ¿se deben traer los documentos? Pues en principio sí, salvo que sean plurilingües, que ocurre muchas veces con certificados del registro civil. También, salvo que al encargado del registro le conste su contenido, y entiendo yo también que no es necesario que estén traducidos si el notario conoce esa lengua extranjera. El artículo 150 del reglamento notarial permite al notario traducir los documentos que haya de protocolizar. Yo en ocasiones lo hago, meter un certificado en inglés, en francés, conozco estas lenguas y, bueno, pues o pido traducción o incluso por comodidad o por rapidez, pues si es un documento que no es muy extenso, lo traduzco yo mismo y lo hago constar así en el acta. Intérprete, ¿qué pasa si no conoce la lengua española, la lengua oficial del lugar? Pues se debe recurrir a un intérprete, que por regla general tiene que ser traductor jurado, pero si no es traductor jurado, se puede habilitar un nuevo traductor. Esto está explicado en la instrucción de la Dirección General del 3 de junio del 2021. Y el notario, obviamente, entiendo yo, conforme al artículo 150 del reglamento notarial, si tiene una lengua común de comunicación, por ejemplo en inglés con esa persona, puede hacer la audiencia reservada en inglés, ¿eh? En la audiencia reservada, lo que he dicho, no podemos recurrir al auxilio registral, esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Y luego hacer mención a dos cuestiones y ya terminamos y hacemos las preguntas. Primero, los certificados de capacidad matrimonial. ¿Qué es esto? Cuando unos contrayentes, por ejemplo, un español quiere contraer matrimonio, me estoy inventando, en Alemania, a lo mejor en Alemania le pide un certificado de capacidad matrimonial. Pues para hacer ese certificado de capacidad matrimonial tendrá que pedir tendrá que hacer un expediente en España. Y en ese caso, el notario habrá de hacer un expediente, igual que el que hubiera que hacer si tuviera que contraer matrimonio en España, y por lo tanto no tiene más especialidad que hay que hacer el acta expediente, el acta de decisión en la forma que he explicado y al final es pedir un certificado y nos hace la escritura de celebración del matrimonio. Para será competente, obviamente, el notario que se le designe por turno y que sea de residencia de ese contrayente español que vive en España, pero que va a contraer matrimonio, por ejemplo, en Alemania, ¿eh? Y también aquí lo tenemos, está regulado el artículo 58.11 de la Ley del Registro Civil, ¿eh? Ese certificado pues sigue un modelo aprobado por una orden ministerial que tienen aquí y tiene una vigencia de 6 meses.
También se aplica este certificado de capacidad matrimonial, también los pedimos en los casos de que se vaya a contraer matrimonio, por ejemplo, aquí en España, en determinadas formas religiosas. Pues está regulado en diversas leyes que tienen aquí en la diapositiva. Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, Comunidades Israelitas, Comisión Islámica, pues en esos casos se va a celebrar ante esa autoridad religiosa, pero antes hay que hacer el expediente matrimonial, no los casos del canónico, sino en esos casos de otras confesiones religiosas con notable arraigo, y se hará el expediente matrimonial y se acabará emitiendo ese certificado de capacidad, ¿eh? Pero el expediente igual que como hemos explicado antes, ya que está explicado también, ¿eh? Y luego dos menciones, y ya pasamos a las preguntas, del matrimonio en peligro de muerte. Especialidades que tiene. Pues aquí se hace la escritura de celebración del matrimonio antes del expediente, ¿eh? Porque el expediente supondría una pérdida de tiempo y hacemos primero la escritura de celebración y luego el expediente, ¿eh? Para ver si ese matrimonio es realmente finalmente válido, ¿eh? No es necesario en este caso, a diferencia del supuesto ordinario, que alguno de los contrayentes tenga su domicilio en España, ¿eh? Tampoco se está sometido se puede hacer fuera se puede hacer obviamente fuera de la sede notarial, y cuando deriva de una enfermedad o estado físico de algunos contrayentes se exige un dictamen médico sobre la capacidad para la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada. O sea, en casos urgentísimos, está muriendo este señor, no se puede prescindir de ese certificado. Por la regla general es que traer un certificado médico que te diga que primero que tiene capacidad para prestar consentimiento y que es de tal gravedad la situación que está en peligro de muerte y tiene que contraer matrimonio. También se exigen dos testigos, como siempre, salvo también imposibilidad acreditada, o sea, se puede hacer sin testigos. Y luego es conveniente hacer un examen sumario. O sea, una cosa es que el expediente se haga a posteriori, pero otra cosa es que si detectamos un impedimento en ese momento, no lo celebremos. En caso de duda hay que celebrarlo, pero en caso de que sea evidente, oiga, que es que, yo que sé, que yo ya estoy casado, pero me quiero casar con esta señora, pues ahí no lo celebro, porque hay un impedimento pues que está clarísimo. Y luego se tramitará el expediente matrimonial. Aquí no hay turno porque lo tramita el mismo notario autorizante de la escritura, lo inicia de oficio, sin tener que esperar a que firmen el requerimiento los contrayentes o el contrayente que quede vivo, y se comprueban además pues, todos los requisitos de la validez del matrimonio. Y finalmente el matrimonio por poderes. Ya terminamos. Mencionar que no se pueden casar los dos contrayentes por poderes, solo puede ser uno de ellos. Y como he dicho, estamos hablando, cuando hablamos de matrimonio por poderes, matrimonio, escritura de celebración por poderes, ¿eh? El acta, como hemos dicho anteriormente, el acta de expediente matrimonial, la audiencia reservada, es personalísima con ambos. En el caso notarial, tienen que venir los dos. Como he dicho anteriormente, en el expediente hay que examinar el poder, si es válido o no. Por tanto, no cabe aportarlo por sorpresa en el momento de la celebración del matrimonio. Tiene que ser un documento público, ese poder. 1285 del Código Civil. Se tiene que identificar en el poder tiene que identificar la persona con la que va a contraer matrimonio, obviamente. No se puede dejar eso genérico. Casarme con cualquier persona, no. Y luego la escritura de celebración del matrimonio, el acta, el poder, perdón, tiene que incorporarse obligatoriamente a la escritura de celebración del matrimonio. Lo dijo así una circular que del Consejo 1/2015. Y nada más, nada más. No sé si me he ido un poquito rápido al final porque no quería pasarme de tiempo, me pasa un poquito. Pero bueno, espero que haya sido todo muy claro para todos ustedes. Ha sido clarísimo, Pablo. Tengo algunas preguntas que hacerte, Dime. de las que ha hecho el público asistente, que por cierto había bastante gente, 318 me parece que estábamos. Por cierto, para los que tengan curiosidad, como yo escribí hace poco en un periódico digital un artículo sobre una experiencia mía de un matrimonio en peligro de muerte, lo he colgado ahí. Como yo no podía hacer preguntas, lo he colgado respondiendo al primero que estaba por ahí, por si alguien tiene curiosidad de leerlo, porque estoy Sí, seguro que muchos de ustedes que ha tenido la experiencia, pues habrá sentido lo mismo que yo, lo triste que es y lo importante que es atender a estas personas cuando realmente lo necesitan, con el certificado correcto, por supuesto, y con todas las cosas hechas bien, pero yo lo hice, se me murió el enfermo a la semana y bueno, pues son cosas humanas de estas que hacemos tan bonitas y tan importantes, ¿no? En, las preguntas, Lucía Serrano de Aro nos dice que es compañera, nos dice que es una pesadilla las funciones que nos han atribuido con la ley de jurisdicción voluntaria, salvo casos muy patentes. Dice es muy difícil determinar si realmente lo que buscan es una comunidad de vida
del matrimonio o la residencia legal o que se aplique una bonificación del impuesto de sucesiones y que es muy complicado. Bueno, la pregunta de lo que yo deduzco aquí es que es muy difícil, es verdad, saber si es un matrimonio de verdad o un matrimonio o no lo es, ¿no? Ujú. Pero me gustaría que respondieras un poco cuál ha de ser la nuestra. Bueno, eh, bueno, el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental. Un poco la regla que se nos tiene que quedar es que en caso de duda hay que autorizar el matrimonio. Eso ¿Eh? es. En caso de duda no es no autorizar, es autorizar el matrimonio. Y luego, oye, si realmente finalmente no había una voluntad de crear una comunidad de vida, pues oye, en su caso se tomarán las medidas, se anulará o no. Y también hay que decir que el hecho de querer adquirir la nacionalidad y casarse por adquirir la nacionalidad no tiene por qué ser causa de negar. Lo importante es que se quiera una comunidad de vida. Y luego oye, y de paso adquiero la nacionalidad, adquiero la residencia, pues oye, pues mejor para ti, pero que haya un verdadero consentimiento para hacer esa comunidad de vida. En estas cosas, el otro día me ocurrió a mí una, supongo que todos tenemos anécdotas, ¿no? Que vienen dos chicos a casarse, uno mexicano sin papeles y otro español con papeles. Cojo al mexicano primero, haciendo la audiencia exactamente igual que dices tú, es decir, yo estoy delante del ordenador, tengo diversos modelos según sean españoles con un hijo que llevan viendo 10 años o si no es así, y voy haciéndoles preguntas iterativas, es decir, iterativa quiere decir que a la pregunta o la respuesta que te da él, tú a lo mejor tienes que hacer una nueva pregunta, ¿no? Porque vas siguiendo un camino, ITER, ¿no? Que es un camino. Pero bueno, le pregunto, ¿tiene usted hijos de este matrimonio? Dice, no tengo hijos. ¿Tiene usted hijos de un matrimonio anterior? Digo, sí, sí, tengo una hija, Jennifer, no sé qué, va muy bien. Viene el otro y le digo, ¿tiene usted hijos de matrimonio? No tengo hijos. ¿Tiene usted hijos de matrimonio? No tengo hijos. ¿Tiene su pareja hijos de matrimonio? No tiene ninguno. Le digo, pues su pareja Sorpresa. me ha dicho otra cosa. Estos son de los que se querían casar en el mismo momento, ¿no? Y le dije que no, no, que ya si eso, que resuelvan sus problemas y luego me comentan, ¿no? Luego volvieron a casarse otra vez, pero quiero decir que las posibilidades humanas son Sí, infinitas, sí. ¿eh? Bueno, luego me preguntan también que si puede hacerse el previo, el expediente en el juzgado y luego otorgar únicamente el matrimonio ante notario. Pues sí, pues Pues como antes. esto, había dudas porque la literalidad de la ley, de tanto la ley del registro civil como el Código Civil, parece decir lo contrario, parece decir que no se podía. Y la instrucción de la Dirección General de 3 de junio del 2021 dijo que había que mantener el status quo y que sí que debería poder hacerse. Mm. Y esto ha planteado problemas. Ahora está empezando otra vez, el 3 de abril entró en vigor la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha cambiado el redactado de estas normas, pero simplemente un matiz cosmético. Ha quitado las palabras secretario judicial por letrado y letrada de Administración de Justicia y tal. Y una compañera me dijo, oye, me dice en mi registro civil que ya no puedo casar, porque la ley dice esto. Y digo, bueno, pero dice lo mismo que antes, ha hecho un pequeño cambio de suprimir la palabra secretario judicial y tal, pero hay que estar alerta con esto, ¿eh? Que Yo he desde el... tenido algún problema, unos que se querían casar habiendo hecho el expediente del registro Sí. civil y luego no sé por qué ya no vienen. Quizás tenga que ver con este asunto. Quizá tenga que ver, hasta el 3 de abril, hasta hace 4 días, te digo que no había ningún Pues problema debe de ser y la eso, ¿eh? instrucción, pero a partir del 3 de abril, yo entiendo que para cambiar esto, la Dirección General tendría que sacar una nueva instrucción, Alguna porque no. si, porque si no nos está Sí. dejando un poquito diciendo, Vale. oye, porque Pues es interesante. es Es un interesante. cambio que no debería tener ninguna importancia, pero claro, la ley se mantiene en esa redacción que, como dice Vale. Fernando Rivero, es el fruto de un poco de todos los avatares legislativos que tuvo esto y no es clara. Oye, y me preguntan también lo contrario. Si tú haces el expediente, puede casar el juez. Pues si ves la literalidad del registro civil de la ley, no. No. Creo recordar la literalidad, lo tengo por aquí, el 51 y el 58, dicen que en este caso tiene que ser un notario o concejal o alcalde. Sí. Pero la instrucción, si quieres, la miro ahora mismo. Creo recordar que decía que sí, ¿eh? Pero claro, nos encontramos con el mismo problema que te he dicho antes. Sí. Que desde el 3 de abril, desde el 3 de abril que ha entrado en vigor la ley de reforma del servicio, de la eficiencia del servicio público de justicia, ley orgánica 1/2025, a ver cómo la interpretan ellos. Lo digo Dice por la aquí, boca pequeña esto. dice Gerard, en caso de que uno de los contrayentes al iniciar el expediente fuera de nacionalidad española,
pero la hubiese adquirido, por ejemplo, 5 años antes, ¿qué documento le vamos a pedir para la tramitación del expediente? ¿Solo la documentación española o también la de la nacionalidad anterior? Bueno, entiendo Bueno, que querrá decir que haya cambiado de sí. nacionalidad en ese momento, Sí, ¿no? bueno, son supuestos a lo mejor de doble nacionalidad Sí, o tal, pues en estos casos el Código Civil dice que en estos casos, no sé, el artículo 9 o el 10 del Código Civil establece que en estos casos hay que estar a la nacionalidad que determinen los acuerdos internacionales, o si no, dicen nada a la de la última residencia. Y por lo tanto yo entiendo que a efectos de capacidad de impedimentos, por ejemplo, si es un ciudadano colombiano o hondureño. Mira, el otro día tuve, creo que eran unos hondureños, doble nacionalidad. Hay un convenio de doble nacionalidad o con República Dominicana, no sé, me lo estuve mirando. Pues el convenio de España te dice cuál es la nacionalidad, entre comillas, activa, que normalmente te dice que es la de la última adquirida, el coincidente con la residencia y tal. Pues en este caso yo creo que hay que, para determinar los impedimentos, habrá que estar a esa nacionalidad activa, que normalmente será la española. Otra cosa es que tendremos que pedir únicamente el certificado de nacimiento español. ¿Le tengo que pedir claro. el certificado de nacimiento hondureño, colombiano, lo que sea? Yo entiendo que no es necesario, salvo que el notario sospeche que de allí pueda haber un matrimonio en su país oye, mira, me conviene pedirlo porque allá a lo mejor está anotado un matrimonio posterior, ese certificado de nacimiento. Si es por esas razones, sí creo que puedes pedirlo, pero no es obligatorio. Nos pregunta Yolanda Fuentes una cosa que yo creo que ha respondido, que es el tema de que una persona vive en otro país, en nacional marroquí, que si se puede hacer la audiencia previa y que el registro civil de Alicante le ha dicho que le hagan delante del cónsul. Ya hemos dicho que No, no es posible. no es Por posible en el proceder, expediente notarial. En el expediente claro, notarial no, ante el encargado del registro civil sí que es posible. Le tenemos que enviar allí y lo gana por esa vía. que lo hagan allí, claro. Ujú. Dice, ¿se pueden casar dos marroquíes que viven en España, pero no tienen la nacionalidad española, teniendo en cuenta que en Marruecos están prohibidos los matrimonios civiles? Bueno, entiendo Hombre, que claro. es público, claro, lo que hablábamos. Un certificado de capacidad matrimonial emitido por un cónsul debe estar legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Depende de cuál es el país de El cónsul procedencia. nuestro, no, claro. Hombre, o cónsul nuestro, pues, obviamente no, pero normalmente es por un cónsul extranjero. Por ejemplo, si Entonces, es un certificado de capacidad matrimonial de un cónsul alemán, no. Cualquier certificado de capacidad matrimonial de Unión Europea no es necesario. Y de otros pues países he dicho que, por ejemplo, el convenio de Múnich, Suiza, Turquía, Moldavia, que no son de la Unión Europea, por ejemplo, tampoco necesitan apostilla. Otros países sí. dice, si en una población hay dos notarías, pero una de ellas está vacante, es decir, somos la única notaría, ¿tiene que pedir turno al colegio? Hombre, yo creo que es mejor, no distingue la circular del Consejo y por lo tanto, obviamente le designarán a ustedes, pero lo normal, si ambos contrayentes tienen su domicilio allí, pero bueno, den cuenta al colegio. Sí. Dice aquí, pues, si una vez designado por el turno el notario, los clientes se ponen en contacto vía correo electrónico para comunicarnos que no desean continuar con los trámites notariales y quieren casarse en el registro, pues es gratuito, es necesario comunicar esta circunstancia al colegio notarial. Pues entiendo que Bueno, es el expediente, sí, yo pero entiendo que es un supuesto de desistimiento, habrá que cerrar el acta. Hombre, comuníquenlo bueno, a lo mejor el colegio, al aprobar las bases del turno, ha dispuesto que en esos casos de desistimiento no cuente como turno, o sí que cuente. Yo lo comunicaría. sí. Si no, además, luego, si no hacen nada, luego te llama el colegio preguntando que qué ha pasado Sí, con este expediente, con lo cual mejor comunicarlo. no cuesta nada. Volviendo a apartado de extranjeros, entonces un certificado de soltería es suficiente. En muchos países se hace una declaración de soltería ante notario con dos testigos. Efectivamente, buena pregunta. Pues depende, ¿eh? O sea, aquí el notario tiene que llegar a un convencimiento de que lo que se le aporta es suficiente para la capacidad matrimonial. La casuística es enorme según los países. Y es que hay países que es que no emiten certificados de capacidad matrimonial. En este tema internacional hay que ser un poco flexibles, ¿eh? No todo el mundo es como nosotros. A nosotros, ¿por qué pedimos el certificado de nacimiento con menos de 6 meses? Porque en los certificados de nacimiento se anota al margen, por el sistema antiguo del registro civil, los matrimonios. Si ha habido un nuevo matrimonio, por lo tanto, si es un certificado muy antiguo, no nos sirve. Pero ¿qué pasa? En otros países no se hace así. Hay que adaptarse un poquito, a los otros países. Y si no hacen certificados de capacidad, pues con un certificado de soltería, pues es que lo hacen siempre así. Y el artículo 336 del Reglamento del Registro Civil establece que incluso la mera declaración de estar soltero sería suficiente, como prueba.
yo creo que ese certificado, más la declaración de los contrayentes, más los testigos, pues oye, el notario se cubre en cierta manera. Pues si en ese país no hay otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Oye, cada vez salen más preguntas, vamos ya por 38. Yo no sé cómo vamos a responder a todas. Oye, te voy a hacer, ya que yo controlo los mandos, te voy a hacer yo una, que es el tema de la celebración del matrimonio fuera de la notaría, que es verdad que hay una resolución de 2017 que resuelve, en mi opinión, obiter dicta, o sea, no le habían preguntado a la Dirección General por eso, dice, ya que estoy aquí de paso, voy a decir que Sí, no. Cosa que en el reglamento notarial no viene. Por no, tanto, no. la Dirección General no te puede decir que no firmes en una resolución si el reglamento te permite firmar fuera, me parece a mí. Yo creo que está muy bien esa norma o esa regla porque nos permite estar todos los sábados, nos permite decir que no a estar todos los sábados y domingos haciendo matrimonios fuera de la notaría, que es lo que todo el mundo quiere. Pero también hay que decir que si te pones fino, fino, no es verdad. Bueno, nos Yo creo. evita, yo creo que nos va bien, porque nos Nos va evita, bien, nos nos da va bien, tranquilidad los fines de semana. sin Y duda. luego yo me acuerdo, yo estaba en la junta, como sigo en la junta del colegio notarial, y me acuerdo que este era un problema porque empezamos a detectar que se estaban haciendo bodas fuera de la notaría, pero bastantes, por Claro, compañeros. Y un amigo teníamos, tuyo, claro, no vas a hacer pero, matrimonio. pero teníamos ya un acuerdo del colegio notarial del 2014, 2015, quiero recordar, o 2016, inicios, donde se prohibía con carácter general firmar fuera del despacho, Bueno, salvo. si lo hace la Junta, sí, Claro, no, claro. de la Junta, del colegio, había un acuerdo general y había unas excepciones, no se salvo Sí. estos casos, que está impedido para desplazarse, cosas empresariales y tal, y entre esas excepciones no estaba la escritura de celebración del Ya. matrimonio. Pero muchos compañeros dijeron, bueno, pero esto es otra cosa. Bueno, y nos vino muy bien esa resolución para un poco Ya. ampararnos y decir, mira, lo dice la dirección general, no solo nosotros. Oye, hay un montón de estas que son felicitaciones a ti por tu amenidad e interés de tu exposición. Date por felicitado bastantes veces Muchas gracias. y eso que lo tengas en cuenta. Dice aquí alguno que David dice, nos consta que el notario anterior no autorizó el matrimonio, el requirente nos lo contaba, pero no hubo comunicación en signo. ¿Cómo actuaría usted en este caso? Entiendo que debe referirse al expediente, claro, ¿no? Yo supongo que habrá un expediente que se acabó cerrando por alguna razón, no sé si de forma por decisión negativa del notario. Yo en este caso, si me llegara a mi notaría, pues contactaría con ese notario para averiguar un poco qué ha pasado. Yo creo que cuando no te viene en signo, pero el propio interesado te dice que ha sido denegado un expediente, como mínimo, tu obligación es averiguar un poco más, ¿no? A ver, Ujú. cuéntame usted por qué, Como dónde. si te llegan a una notaría y dicen, oye, es que fue a una notaría a vender y no me aceptaron mi DNI porque decían que Claro, era falso. Pues no, me lo voy a mirar un ¿qué poquito me más. estás contando? Claro. Gracias por avisar. A ver, dice, ¿se puede firmar una declaración jurada de soltería tras haber otorgado el matrimonio sin aportar previamente el certificado de capacidad matrimonial del convenio de Múnich? Bueno, no he entendido muy bien. Sí, No. sí, sí. Una declaración jurada de soltería tras haber otorgado el matrimonio sin aportar previamente el certificado de capacidad matrimonial. No sé muy bien qué quiere decir yo tampoco. Pues no sé, supongo que será que no hay certificado de capacidad. Hay muchos países que lo emiten, otros que no. Pues habrá que conformarse con otras pruebas. A ver, y lo que he dicho, la casuística es muy diversa y habrá que estar a cada caso. Le dice, ¿el expediente se puede hacer fuera de la notaría? Bueno, el expediente supongo que sí, ¿no? Expediente, hombre, incluso la celebración se puede hacer por la notaría en casos como, por ejemplo, que una persona esté impedida para desplazarse, Claro. obviamente. Pero fuera de esos casos, pues no. Cada Dice, colegio notarial tiene unos acuerdos de qué se puede firmar fuera y qué no se puede firmar fuera de también. hecho, pregunta Andrea Suárez si un contrayente no se puede desplazar a la notaría por enfermedad grave, no terminal, Claro, pero cuenta con un dictamen médico que certifica sus facultades psíquicas para contraer matrimonio, ¿puede el notario desplazarse hombre. su domicilio para realizar en una misma visita el inicio y la celebración de la boda, respetando tal? ¿Qué precauciones deben tomarse para evitar impugnaciones futuras? Bueno, pues bueno, es lo que estábamos Ah, hablando y obviamente en estos casos, pues hombre, somos un servicio público, ¿no? hombre, claro, y la circular de celebración se puede celebrar fuera si hay un impedimento físico, obviamente, lo que tú dices, un servicio público, impugnar, no, no. Es más, aunque no se pudiera y un notario lo celebrar fuera, yo creo que la escritura de celebración es válida. Otra cosa es la responsabilidad disciplinaria que incurrirá el notario. Dice aquí otro anónimo que no ha quedado claro que el expediente se puede hacer en el juzgado y que el matrimonio lo celebre el notario. Creo que sí que ha quedado claro, debe ser antes de tu Hasta expediente. el 3 de abril está claro que sí, hasta después del 3 de abril yo creo que también, y el cambiar el status quo exigirá una instrucción de la Dirección General que lo aclarará.
Lo del NIE preguntan, pero yo creo que ha quedado también. No es necesario. Sí, sí, si lo tiene, que lo traiga, pero si no lo tiene, no es obligatorio. Un expediente matrimonial que uno de los contrayentes está en prisión, evidentemente en este caso un expediente certificado penal y se aparece como imputado en procedimiento de violencia de género. Mal vamos. El Bueno, notario podría desplazarse a la prisión, ya hemos dicho que sí, ¿no? Pero claro, la violencia de género es para intentar evitar el impedimento de crimen de cónyuge anterior. sí, bueno, hay que ver si ha concurrido hay que decir que es un impedimento relativo. Lo que impide es contraer, por ejemplo, el matrimonio entre el autor y el cómplice. Pues no el autor y un tercera persona, ¿sabes? O sea, que es muy raro que se dé este impedimento. Se puede dar, el notario tendrá que analizarlo bien, el tipo penal y si se da o no, pero bueno, y si tiene dudas también que pida el certificado de penales o incluso la resolución judicial de condena. Mm. Dice, dice, si tengo dos nacionalidades y compadezco con el pasaporte de la nacionalidad con la que me quiero casar y además tengo el NIE de otra nacionalidad con la que no me quiero casar, ¿hay algún problema para inscribirme en matrimonio? Hombre, uno se casa con todas sus nacionalidades, ¿no? Que esto es lo Exactamente. importante. A- No se a- casa, como hay gente que dice, yo sí, estoy casado, pero en Perú, y en aquí tal no. país, aquí no, no, exactamente. Uno está casado en todos lados y es la misma persona, ¿eh? Otra cosa es que pues, en la escritura yo no veo problema para reflejar, oye, te doble nacionalidad, me exhibe dos pasaportes. Otra cosa es que los supuestos de doble nacionalidad, como he dicho, hay que ver cuál de las nacionalidades prevalece. Y hay que ver a los tratados, si está previsto en los tratados internacionales, si no, normalmente prevalece la de la residencia, dice nuestro artículo del Código Civil. Te preguntan también, bueno, sobre la preparación del expediente, se solicita la documentación a los clientes, pero no se recibe respuesta y no se llega a iniciar el expediente. ¿Qué se hace con esa designación por turno? ¿Durante Bueno, cuánto tiempo tiene validez? Bueno, es un problema interno del colegio, entiendo. sí, yo comunicaría, caería al colegio que se entiende por desistido y ya está. Y seguramente a lo mejor no cuenta como turno, ese turno para ese notario. Habrá que estar las bases del turno y ya está. Una comunicación al colegio y no, no tiene más problema. Preguntan si los testigos pueden ser de la nacionalidad de uno de los contrayentes, no nacional español, por supuesto. Pues sí, sí. Bueno, felicitaciones de nuevo por. Ah, bueno, te hacen una por resoluciones sobre el arancel. Ya estamos en felicitaciones, pues también estás. Te preguntan también si las preguntas de la entrevista las reflejan en la diligencia, por supuesto. Vamos, Sí, yo por sí, lo menos es lo hago. obligatorio, es que para eso está y para evitar la indefensión en una posible resolución negativa. Tiene que estar reflejado y tú luego tienes que explicar en la resolución negativa qué preguntas y qué respuestas han hecho que te lleven a esa decisión, entre otras cosas. Y tienen que estar negro sobre blanco, obviamente. Te pregunta, ¿el expediente se inicia cuando se recibe el turno o cuando los comparecientes comparecen para requerir? Pues mira, normalmente, y yo así lo hago en mi notaría, yo empiezo el expediente, diríamos, bueno, empiezo el expediente, firmo el requerimiento con ellos, le doy el número de protocolo en ese momento. Pues si tú lees la circular del consejo, prevé como que cuando tú recibes el turno puedes iniciar el notario el expediente sin firmar el requerimiento ninguno de ellos y que luego ellos por diligencia sean los que ratifican y tal. Leyendo la circular, yo creo que se puede hacer de las dos maneras, ¿eh? Tú le puedes dar número de protocolo y firmar sobre el notario el documento. Dice, oye, he recibido este encargo del colegio notarial por turno, tal, tal, tal. Y luego ya por diligencia va recogiendo la ratificación por parte de los contrayentes. Yo creo que se puede hacer de las dos maneras. Me pregunta aquí Yolanda, que es la que ha hecho las preguntas sobre la ciudadana marroquí por poderes. Quisiera saber si tengo que devolver el expediente al registro civil, pues ella no va a venir. Dice, claro, son estas cosas, pues sí, habrá que Sí, sí, devolverlo. no, no lo hagáis ese expediente. No, no hacer, Lo no hacer. cerráis y si lo cerráis y lo habéis abierto y si no se ha firmado el requerimiento, pues nada, no, ni firméis requerimiento ni nada y ya está. Pregunta también quiénes forman parte del convenio de Múnich, pues supongo que de memoria no te lo sabrás. Pues mira, Convenio de Múnich son varios países de la Unión Europea, pero que nos dan un poco igual porque esos países ya están exentos de legalización. Y luego fuera de la Unión Europea, creo recordar, mira, te he dicho Turquía, Moldavia y Suiza, pero te lo voy a mirar, te lo voy a mirar. Mira, Convenio de Múnich. Pero esto, si miráis en Internet, Está ponéis por ahí, sí. Ponéis en Google FIEC 1, hay que ponerse 1, si no te sale, y te salen todos los convenios de la Comisión Internacional de Estado Civil.
Y este es el número 20 y ya os digo, son Suiza, Turquía y Moldavia y algún otro país de la Unión Europea. Los extracomunitarios son estos tres que son los que importan porque son los que dices, ay, mira, estos tampoco necesitan apostilla. Pues en Unión Europea ya sabes que no lo necesitan. Bueno, Pablo, yo creo que hemos contestado casi todas. Hemos abusado de tu paciencia porque llevamos hora y cuarto. Bueno, encantado. Yo creo que ha sido interesantísimo. Estos son temas sobre los que hay que venir porque surgen pequeños problemas cada dos por tres, sobre todo con los extranjeros y bueno, yo creo que yo creo que la experiencia en general está siendo buena. La gente los pide porque preguntaba por ahí alguna pregunta más que era cuánto cuesta. Pues no sé, suelen ser 300 o pues depende un poco, Depende de la extensión. depende de la extensión, El depende de 20.000 expediente yo es cosas. que, Pero sí, oye, sale un dinerillo, pero la gente, dado que lo hacemos con celeridad y yo creo que con seriedad, pues los demanda. Y eso está ujú, bien, cumplimos un servicio público que descarga la justicia y bueno, yo creo que podemos estar contentos. Lo que pasa es que eso sí, tenemos que hacerlo bien. ujú. No podemos hacerlo peor que cuando se hacía en el registro civil porque cobramos, prestamos un servicio, pero no debemos bajar el nivel. Y yo creo que con estos actos de formación, pues lo que demostramos es que lo queremos hacer bien. Así que felicidades a Pablo, Bueno, muchísimas gracias. muchas Te has gracias. presentado efusivamente, como te digo, y también felicidades a toda la gente asistente, que ha sido mucha y que espero que les haya servido. ¿Vale? Les esperamos el mes que viene con un nuevo curso de formación que supongo que será también muy interesante. Así que gracias, Pablo, y Bueno, muchas gracias, Ignacio. un abrazo y hasta la próxima, que nos veremos por ahí. Venga, hasta Gracias. luego, adiós. Dios.